Él creyó que había ganado, en un mundo de fachadas brillantes y juegos de poder susurrados. Arthur Vance cometió la traición definitiva, borrar a su esposa, Catherine, de la noche más importante de su carrera. Quería que fuera invisible, un fantasma dentro de su vida dorada, mientras él se bañaba en los reflectores con su nueva musa, pero cometió un error fatal. Nunca preguntó de dónde venía su dinero. Pensó que estaba cerrando una puerta, pero lo único que hizo fue darle a ella la entrada más grandiosa e imaginable. ¿Qué pasa cuando la mujer que intentaste silenciar es dueña del escenario donde tú estás parado? El aire en la residencia Vance era como el de un museo, hermoso, controlado, y completamente vacío de vida. Se aferraba a los enormes cuadros abstractos y al mármol blanco, frío y pulido, del ático que dominaba la ciudad. Para Catherine Reading, el silencio era lo más ruidoso de su vida. Era un zumbido constante, un recordatorio del abismo que se había abierto entre ella y su esposo, Arthur Vance. A los ojos del mundo, seguían siendo una pareja poderosa. Arthur era socio principal en el prestigioso bufete Sterling, Draper Pierce. Su ambición era tan afilada y medida como sus trajes a la medida. Catherine, para el exterior, era la esposa elegante y discreta, la anfitriona perfecta, la presencia callada que lo apoyaba todo. Ese papel, que alguna vez representó con amor, ahora lo cargaba como un manto de plomo. El cambio había sido lento, una erosión constante durante los últimos años. Los triunfos de Arthur inflaron su ego hasta que ocupó cada rincón, dejando a Catherine sin espacio. Ya no la veía como su compañera, sino como un accesorio, una figura decorativa, bien educada, perfecta para lucir en cenas y galas. Había olvidado a la mujer que había elegido, una arquitecta de software brillante, con fuego en la mirada, y deliberadamente había dejado de interesarse por su trabajo. No es solo cosa de nerds informáticos, soltó una vez con desdén, agitando la mano. Cuando un amigo preguntó, ¿la mantiene ocupada? Catherine no lo corrigió, lo dejó creerlo, lo dejó pensar que su empresa, Reading Innovations, era solo un pasatiempo, un capricho que ella exploraba desde su oficina en casa. Jamás le dijo cuando obtuvo su tercera ronda de financiamiento, ni cuando su base de usuarios superó los 10 millones, ni cuando Microsoft intentó comprarla por una cifra que haría que el salario anual de Arthur pareciera una propina. El silencio era su refugio, la única parte de su vida que él no había contaminado con su condescendencia. El principio del fin llegó un martes por la tarde, fresco y despejado. Catherine estaba en su oficina, un espacio minimalista y sobrio, que contrastaba con el resto del ático. Estaba inmersa en una videollamada con su equipo de desarrollo en Zúrich. Estaban cerrando los últimos detalles del lanzamiento de Atenea, un software revolucionario de encriptación de datos, que ya causaba revuelo en la industria tecnológica. Los informes preliminares son impecables, dijo Marcus Thorne, su ingeniero principal, con la voz cargada de emoción. Los protocolos de seguridad están sólidos, hemos intentado todo, y no cede. Es una fortaleza. Una sonrisa real, poco común, se dibujó en los labios de Catherine. Excelente trabajo, Marcus, sigamos con el calendario, quiero que esté listo para el lanzamiento en el cuarto trimestre. Colgó la llamada con una sensación de orgullo y satisfacción, una corriente cálida recorriéndole las venas. Esto era suyo, lo había construido desde cero, con noches sin dormir, tenacidad feroz y una fe inquebrantable en su visión. La puerta de su oficina se deslizó sin tocar. Arthur apareció, sostenía un sobre grueso, color crema. No hizo comentario alguno sobre la llamada, ni miró los planos que tenía en la pantalla, solo le importaba la invitación que llevaba en la mano. Llegó, anunció con voz engolada, la invitación a la gala de la Fundación Starlight. Catherine giró en su silla. La Fundación Starlight era la organización benéfica infantil más importante de la ciudad. Su gala anual era el evento social por excelencia, una noche para hacer contactos, donar fortunas y catapultar carreras. Para Arthur, cuyo bufete representaba a la fundación, era la noche más importante del año. ¡Qué maravilla, querido!, respondió ella, con tono sereno. Él entró con paso firme y colocó el sobre su escritorio, pero no soltó la mano que lo sujetaba. Este año es distinto, estoy en el comité anfitrión. Jonathan Sterling me dijo que mi discurso es clave para asegurar la cuenta. Henderson vibraba de ansiedad y ambición, todo debía salir perfecto. Catherine leyó la invitación. Sr. Arthur Vance y acompañante, decía, no Sr. y Sra. Solo eso, Arthur Vance y un acompañante. Un detalle menor,
tal vez un simple descuido de los organizadores, pero en el contexto de su matrimonio, fue como un corte de papel, pequeño, pero punzante. Acompañante, preguntó ella, alzando una ceja con elegancia. Arthur tuvo el decoro de mostrarse confundido por un instante. Es un formato estándar. Cariño, no seas quisquillosa. Obviamente tú eres mi acompañante, dijo la palabra acompañante como si fuera un gran honor que él le otorgaba, como si fuera una desconocida a quien se dignaba a invitar. No vio el destello de dolor en los ojos de Catherine, o si lo vio, prefirió ignorarlo. Estaba demasiado ocupado contemplando su reflejo en el vidrio oscuro del monitor. Necesito que uses el vestido azul zafiro. Él continuó, ya planificando la velada como si fuera una campaña militar. El vestido que compramos en Milán. Por favor, deja que te arreglen el cabello con profesionales, nada de moños apretados. Algo suave, agradable, repetía Catherine, probando la palabra, que sabía a ceniza en su boca. Sí, cariño, añadió él, cambiando el tono a uno de paciencia forzada. Cuando estemos allí, quizá podrías socializar menos, o al menos limitarte a las otras esposas. El año pasado te metiste en esa conversación terriblemente aburrida, que era ética algorítmica, dijo, con ese multimillonario de la tecnología. Fue muy desagradable. La gente no quiere hablar de negocios en estos eventos. El hombre al que se refería, un titán del Silicon Valley, la había buscado tras oír rumores sobre su trabajo. Esa conversación llevó a un contrato lucrativo de consultoría para Reading Schneebastens, pero Arthur no veía nada de eso, solo veía a su esposa fallando en su papel asignado, ser un adorno silencioso y sonriente. Lo entiendo, respondió ella, con voz tranquila, como un lago en calma sobre una corriente turbulenta. Haré todo lo posible para no incomodar. Satisfecho, Arthur finalmente soltó la invitación y se dio la vuelta para irse. Bien, esta es mi noche, Catherine, nuestro futuro en el bufete, mi camino para ser socio con nombre. Todo depende de esto. No puedo permitirme distracciones. Mientras la puerta se cerraba, Catherine se quedó mirando la invitación. Sr. Arthur Vance y acompañante, un acompañante en su propia vida, un accesorio para él. El calor que sentía tras su exitosa llamada con Marcus se había esfumado. En su lugar, un frío familiar la envolvía. Miró el reflejo en el monitor, más allá de la imagen fugaz de Arthur, y se vio a sí misma. Vio el cansancio en sus ojos, pero bajo él, un destello del fuego que él creía haber extinguido. Él llamaba a esas noches su noche. Decía que no podía permitirse distracciones. No tenía idea, pensó Catherine, con un firme sentido de resolución haciendo en su pecho, de lo grande que podía ser esa distracción. La jaula dorada se había convertido en una prisión, y ella estaba finalmente lista para encontrar la llave, solo que no sabía que Arthur estaba a punto de entregársela él mismo. Juliet era experta en disfrazar la traición como consideración. No solo le ofrecía un plan, sino una justificación. Él no sería el villano, sería un esposo atento. La idea echó raíces, creciendo con enredaderas espinosas que abrazaban su ambición. La imagen de la gala se solidificó en su mente, él en el podio, poderoso y elocuente, Juliet en su mesa, mirándolo con admiración sin disimulo. Y Catherine estaría en casa, fuera de vista y fuera de mente, ocupándose de lo suyo, sea lo que sea. Al día siguiente, Arthur hizo la llamada. Esperó hasta que Catherine salió para una rara reunión fuera de la oficina. Ella no se molestó en explicarlo. Él cerró la puerta de su despacho, con el corazón golpeando sus costillas. Una extraña mezcla de culpa y libertad vibrante corría por sus venas. Marcó el número de la oficina de eventos de la Fundación Starlight. Melissa Peters, por favor. Arthur Vance hablando. Un momento después, la voz alegre de Melissa respondió: Arthur, qué gusto escucharte. Estamos muy emocionados por la gala. Tu apoyo ha sido increíble. Por supuesto, Melissa, feliz de ayudar, dijo él, con voz sedosa. Escucha, llamo por un asunto pequeño, delicado, sobre la lista de invitados. Parece que hubo una pequeña confusión de mi parte. Mi esposa Catherine, desafortunadamente, no podrá asistir. Oh, no, está todo bien. Arthur dejó escapar un suspiro perfectamente calculado. Ha estado muy agotada últimamente, se está exigiendo demasiado con un proyecto personal. He insistido en que se tome las cosas con calma, y finalmente aceptó. Se siente fatal por ello, claro, pero su salud debe ser lo primero. Envía sus más sinceras disculpas. Tai, pobrecita, exclamó Melissa, con voz cargada de simpatía. Por supuesto que entendemos. Por favor,
Mándale nuestros mejores deseos. Entonces, el boleto será solo para ti, o traerás a un acompañante en su lugar. Este era el momento. El último giro de la tuerca, de hecho, dijo él, como si la idea recién se le hubiera ocurrido, una de mis asociadas junior, Juliet Thorne, ha sido fundamental en la preparación del informe para la cuenta Henderson. Sería una experiencia invaluable para ella, sería posible cambiar el nombre en la tarjeta de asiento a ella, ningún problema. Arthur, considéralo hecho, pondremos una tarjeta para la señorita Juliet Thorne en tu mesa. Gracias, Melissa, eres un salvavidas. Aprecio tu discreción, por supuesto, colgó el teléfono. Una ola de alivio lo invadió, todo estaba resuelto, había eliminado quirúrgicamente a Catherine de su gran noche, se levantó y caminó hacia la ventana, miró hacia abajo, a la ciudad que por fin sentía suya, no sintió remordimiento, solo una sensación fría y limpia de eficiencia, había identificado un problema, una variable impredecible, y la había eliminado. Esa noche fue inusualmente encantador con Catherine, trajo a casa una botella de sus Chardonnay favorito, sin mencionar ni una sola vez la gala, hizo una pregunta rutinaria sobre su día, y cuando ella dio una respuesta vaga, la aceptó sin insistir, interpretaba el papel del esposo amoroso. Una última actuación engañosa antes de que subiera el telón de su acto en solitario, la observaba a través de la mesa de la cena, a esta mujer que ahora le resultaba aún extraña, ella era callada. Sus pensamientos ocultos tras una fachada de calma, él confundía su silencio con ignorancia, su compostura, con pasividad, creía con toda la arrogancia de su corazón que ella no tenía idea de lo que se acercaba, estaba convencido de que tenía todas las cartas, sin saber que Catherine no solo jugaba a otro juego, ella poseía todo el casino. Las semanas previas a la gala fueron una clase magistral de teatro doméstico, Arthur fue atento y considerado como no lo había sido en años. Una actuación de felicidad conyugal para ocultar su traición. Hablaba de la gala con aire de importancia distante, sin mencionar nunca su asistencia, hablaba de su discurso, la asignación de asientos, la importancia de la cuenta Henderson, pero evitaba cuidadosamente un tema central, lo que ella haría esa noche. Catherine, por su parte, interpretaba su papel con una perfección inquietante, escuchaba con paciencia, ofrecía frases vagas, y jamás hacía la pregunta obvia, ¿a qué hora salimos? Su silencio era un espejo que reflejaba su engaño, pero él estaba demasiado cegado por su propio reflejo para verlo. Creía que saldría impune. El descubrimiento, cuando llegó, no fue un enfrentamiento dramático. No hubo gritos, ni acusaciones llorosas, fue silencioso, digital y devastadoramente preciso. Catherine estaba en su oficina, una semana antes del evento, preparaba la reunión trimestral de la junta para Reading Nevaschens. Su empresa había crecido mucho más que un pasatiempo, ahora era un gigante silencioso en el mundo tecnológico, con una junta directiva formada por algunas de las mentes más agudas de las finanzas y la tecnología. Uno de ellos era William Harrison, un capitalista de riesgo retirado, en sus 60 y tantos años, un hombre con reputación legendaria para detectar talento y con una profunda creencia en los negocios éticos. Él había sido uno de los primeros y más fervientes apoyos de Catherine. Ella revisaba la información pública de donantes de la fundación para su propia planificación filantrópica. Cuando decidió consultar la página web de la gala, a menudo publicaban la lista del comité anfitrión y los asistentes clave para generar expectativa. Navegó hasta la página con un nudo frío de temor apretando su estómago, y ahí estaba, bajo el título del comité anfitrión, Mesa 1, impreso en elegante letra digital SR, Arthur Vance, Sterling, Draper y Pierce, SR, y SRA, Jonathan Sterling, SR, Robert Henderson, Henderson Corps, SRTA, Juliet Thorne, Sterling, Draper y Pierce. Catherine se quedó mirando la pantalla, sin aliento. SRTA, Juliet Thorne. El nombre fue como un golpe físico, no era solo que su propio nombre faltaba, fue el nombre que la había reemplazado, Juliet, la astuta y ambiciosa asociada a quien Arthur había estado mentorando, la mujer cuyo perfume a veces quedaba impregnado en sus trajes. La traición fue tan fría, tan clínica, que casi le quitó el aliento. No solo la había excluido, la había reemplazado, la había cambiado por un modelo más nuevo, más conveniente, un accesorio que encajaba mejor con sus ambiciones. La mentira sobre su enfermedad, que ahora sabía que él debía haber contado, fue lo más insultante. La pintó como débil e incapaz para servir a su propio propósito. Por un largo momento,
simplemente se quedó allí sentada, el zumbido de sus servidores era el único sonido en la habitación, un fuego blanco de rabia ardiente la invadió, un deseo primario de irrumpir en su estudio y arrojarle la laptop a la cabeza, quería gritar, exigir una explicación, verlo retorcerse bajo el peso de su engaño, pero entonces otro sentimiento, más frío y poderoso, la dominó, la claridad. Esto no era solo un insulto, era una declaración. Él había declarado que para él ella no valía nada, que su matrimonio era una farsa, que ella era un obstáculo a eliminar, y en esa declaración, le había dado un regalo, le había dado la libertad de no fingir más, la libertad de ser exactamente quien era, sin pedir perdón. No lo confrontó, hacerlo sería jugar su juego, sería caer en una batalla emocional desordenada que él manipularía y retorcería, la llamaría histérica y paranoica, la haría dudar de sí misma, haciéndola creer que exageraba. No, era necesaria una ejecución silenciosa. Sus dedos, firmes y decididos, se movieron del ratón al teléfono. No llamó a Arthur, tampoco a un abogado de divorcios, al menos no todavía. Llamó a Marcus Thorne, su brillante ingeniero principal y mano derecha de confianza. Marcus, dijo, sin emoción alguna, cancela mis citas por la tarde, y ponme en línea con William Harrison. Dile que es sobre la Fundación Starlight. Hubo una pausa al otro lado. Marcus era perspicaz, conocía su tono. Esto no era una llamada de trabajo, era otra cosa. Claro, Catherine, respondió él, sin preguntas. Mientras esperaba que la llamada se conectara, Catherine abrió un nuevo archivo en su computadora. Era un documento seguro y encriptado. El título que escribió fue simple: estrategia de salida. Unos minutos después, su línea privada sonó. Catherine, querida. La voz cálida y grave de William Harrison llenó la habitación. Marcus dijo que era urgente. Todo bien con el lanzamiento de Athena. El lanzamiento es perfecto, William, dijo Catherine con una voz firme y resuelta. Todo va según el plan. De hecho, estoy pensando en adelantar la fecha para nuestra nueva división filantrópica. Oh, respondió Harrison, intrigado. Pensé que eso era dentro de un año. Los planes cambian, dijo Catherine, mientras sus ojos volvían a la lista de invitados en su pantalla. Acabo de enterarme de una organización benéfica que creo que se alinea perfectamente con los valores de Reading Nebastians, la Fundación Starlight. Una buena organización, asintió Harrison. Dinero antiguo, algo formal para mi gusto, pero hacen un buen trabajo por los niños. Así es, dijo Catherine. Su gala anual es la próxima semana. Tengo entendido que aún buscan un patrocinador principal para el evento. El patrocinador Starlight, creo que lo llaman, el que tiene el lugar principal. Harrison guardó silencio un momento, con la mente aguda girando las piezas. Conocía a Catherine, sabía de su naturaleza metódica. Esto no era un capricho, eso es un compromiso de 7 cifras. Catherine, muy público. Estoy consciente del costo, respondió ella, con voz firme, y precisamente la visibilidad es el objetivo. William, necesito que hagas una llamada. Quiero que Reading Nebastians sea el único patrocinador premier de la gala de la Fundación Starlight. Quiero nuestro nombre en todo, pancartas, programa, escenario, y quiero que esté hecho antes del fin de la jornada de mañana. ¿Puedes lograrlo? Hubo otra pausa larga. William Harrison no llegó a donde estaba siendo lento para entender. Percibió la historia oculta detrás de este repentino y enorme compromiso. No necesitaba conocer detalles. Solo debía confiar en que su fe en ella era justificada. Considéralo hecho, dijo finalmente, con un tono de admiración. ¿Se van a pelear por eso? La publicidad para nosotros será inmensa. La publicidad es secundaria, respondió Catherine suavemente, fijando la vista en el nombre Juliet Thorne. Esto es para enviar un mensaje claro, inequívoco. Colgó la llamada y se reclinó en la silla. La ira se había calmado, sustituida por una tranquilidad helada. Arthur pensó que estaba cerrándole una puerta. No tenía idea de que ella estaba a punto de comprar todo el edificio y echarlo. El juego había cambiado. Él hizo su movimiento, y ahora ella haría el suyo, y no sería uno silencioso. La semana que siguió fue un prodigio de actividad silenciosa y furiosa. Para Arthur, fue una semana de ignorancia feliz. Estuvo ocupado perfeccionando su discurso, coordinando con Juliet los puntos a tratar y disfrutando de la gloria anticipada de su triunfo inminente. Vio la actitud tranquila de Catherine como su misión. Sus largas horas en la oficina, como un retiro a su mundo irrelevante. Se sintió orgulloso, seguro y completamente en control. Para Catherine, fue una semana de guerra estratégica, no con gritos ni lágrimas, sino con correos electrónicos,
llamadas y el inmenso poder silencioso de su riqueza. Ella no era una mujer despechada, era un aseo ejecutando una toma hostil de su propia historia. Su primer movimiento, después de asegurar el patrocinio principal a través de William Harrison, fue llamar a Melissa Peters, de la Fundación Starlink. No mencionó a Arthur, se presentó como la CEO de Reading Schneebastians, la nueva patrocinadora Starlink de la gala. Melissa quedó estupefacta y emocionada. Señora Reading, no sé qué decir. Su generosidad es simplemente abrumadora. El señor Harrison explicó que quería que procediéramos con la mayor discreción hasta la noche de la gala. Eso es correcto, Melissa, dijo Catherine con voz fría y profesional. Mi empresa valora la privacidad. Preferimos que nuestro trabajo hable por sí mismo. Sin embargo, asistiré, por supuesto, necesitaré un asiento, por supuesto, absolutamente, le tenemos reservado un lugar en la mesa principal, naturalmente. Melissa tartamudeó frenéticamente mientras miraba el plano de asientos. Oh, esto es, parece que hay un pequeño problema. La mesa 1 es para el comité anfitrión, está presidida por Arthur Vance, de Sterling Draper y Pierce. Tiene la lista completa de invitados. Catherine dejó que el silencio durara un instante. Estoy segura de que el señor Vance, cuya firma hace mucho trabajo para la fundación, estará más que feliz de acomodar al patrocinador principal del evento. Por favor, añada un asiento para mí en esa mesa. Estoy segura de que puede arreglarlo. Su tono fue educado, pero no dejó espacio para negociaciones. Sí, por supuesto, señorita Reading. Enseguida, una cosa más, Melissa, añadió Catherine. Bajo ninguna circunstancia debe informar al señor Vance de este cambio ni del patrocinio de mi empresa. Mantengámoslo como una sorpresa para la noche. Un poco de dramatismo para la gran revelación, ¿no le parece, Melissa? Imaginando el momento dramático en que se revelaría un benefactor misterioso, aceptó de inmediato. Una idea maravillosa, señora Reading. Será la comidilla de la ciudad. Luego, Catherine se centró en su apariencia. Arthur quería que fuera suave y accesible. Había pedido el vestido azul zafiro de Milán. Esa misma tarde, Catherine vendió el vestido en línea. Después llamó a una costurera privada, una mujer famosa por crear vestidos que no eran simples prendas, sino verdaderas obras de arte, armaduras para la mujer moderna. Necesito algo para una gala, explicó Catherine durante una videollamada, con el elegante estudio parisino del diseñador como fondo. El tema es luz de estrellas. No soy una invitada, soy el evento principal. Quiero parecer que poseo las estrellas, no solo mirarlas. Los ojos del diseñador brillaron con fuego creativo. Eligieron un diseño de seda negra medianoche, tejida a medida con finos hilos plateados que captarían la luz como una constelación. Sería sin mangas, con un escote arquitectónico y afilado que expresara poder, no sumisión. Un vestido que exigiría atención, que no pediría permiso. Para acompañarlo, encargó un collar y unos pendientes impactantes, no de diamantes suaves, sino de zafiros en bruto, sin tallar, montados en platino moderno y afilado, hermosos, pero con un toque peligroso. Mientras su armadura pública se forjaba, Catherine trabajaba en su negocio. Convocó una reunión especial con su equipo de relaciones públicas y marketing. El proyecto Atenas se lanzará en el cuarto trimestre, les dijo, con voz llena de autoridad, pero quiero que la promoción previa comience la próxima semana, justo la noche de la gala de Starlink. Quiero un comunicado coordinado que se envíe a todas las principales revistas tecnológicas y de negocios a las 9 p.m., en punto. El comunicado anunciará a Reading Schneebastians como patrocinador Starlink y revelará las capacidades revolucionarias de Atena. Quiero que el precio de nuestras acciones sea la segunda noticia más importante de la noche. Su equipo, notando el cambio en la usualmente reservada CEO, se apresuró a cumplir, con una corriente de emoción entre ellos. Finalmente, ella se preparó a sí misma. No se trataba solo de humillar a Arthur, eso sería un efecto secundario, satisfactorio, pero no el objetivo final. El objetivo era su liberación. Era trazar una línea tan profunda y clara en la arena que él nunca pudiera cruzarla de nuevo. Era reclamar su identidad, no como señora Arthur Vance, sino como Catherine Reading, fundadora y CEO de una empresa que había construido desde cero. En la noche de la gala, el penthouse estaba quieto y silencioso. Arthur estaba en su suite principal, silbando mientras se ponía el smoking. Se sentía como un rey contemplando su dominio. Había planeado todo a la perfección. Catherine estaba en la ala de invitados,
un área del apartamento en la que él no había entrado en meses. Su vestido estaba colocado sobre la cama, la tela oscura parecía absorber la luz de la habitación, sus joyas brillaban en la mesita como luz capturada de estrellas. Marcus había dispuesto que un coche privado la recogiera, no llegaría con la multitud de invitados, sino justo en el momento de la revelación del patrocinador, a las 7, Arthur tocó la puerta de su dormitorio, donde suponía que ella estaba. Catherine, me voy ahora, Juliet me estará esperando ahí. Esperó, esperando una respuesta apagada y decepcionada, desde el otro extremo del largo pasillo, detrás de la puerta cerrada de la suite de invitados. Catherine lo escuchó, estaba frente a un espejo de cuerpo entero, una visión de medianoche y poder. No dijo nada, su silencio fue su respuesta. Arthur esperó un momento más. Luego se encogió de hombros con una sonrisa cruel en los labios. Está bien, entonces, que tengas una noche tranquila en casa, dijo con voz cargada de falsa simpatía. Se dio la vuelta y salió, haciendo sonar las llaves del coche. Dejando atrás a su esposa callada y discreta, sintió un punzante sentimiento, pero lo aplastó. Era él. Precio de la ambición, se dijo a sí mismo. Catherine lo observó desde la ventana mientras su coche se alejaba de la acera, una bala plateada desapareciendo en el caos brillante de la ciudad. Tomó una respiración profunda y calmada. No le estaban dejando atrás, le estaban liberando. La arquitecta había trazado los planes, la trampa estaba lista, ahora solo le quedaba hacer su entrada. El gran salón del Hotel Fairmont era una sinfonía de opulencia, los candelabros de cristal, cada uno del tamaño de un coche pequeño, lanzaban una luz deslumbrante y fragmentada sobre un mar de smoking y vestidos de diseñador. El aire vibraba con el tintinear de copas de champán, murmullos discretos y la risa segura y poderosa de la élite de la ciudad. Arthur Vance avanzaba entre la multitud como un héroe conquistador. Con la deslumbrante Juliet Thorne en su brazo, se sentía invencible. El vestido de ella era un vibrante carmesí, un contraste fuerte y deliberado con el look suave que había exigido para Catherine. Ella era una declaración, su presencia señalaba su nueva dirección. De verdad te has superado, Arthur, dijo Jonathan Sterling, socio senior de la firma, dándole una palmada en la espalda. La mesa Henderson está completa. La noche ya es un éxito, estamos para complacer. Jonathan, respondió Arthur con suavidad, apretando la mano de Juliet. Apenas estamos comenzando. Se sentó en la mesa principal, justo en el centro, como un rey en su trono. Observó la sala, una profunda sensación de satisfacción se instaló en su pecho. Todo estaba perfecto, cada persona en su lugar. Al otro lado, Robert Henderson, el CEO multimillonario cuya cuenta buscaba, le dirigió un cordial asentimiento. Juliet susurraba algo divertido a la esposa de otro socio. No había señales de Catherine, ninguna pregunta incómoda, ninguna mirada curiosa. Había logrado un corte limpio. La noche avanzó tal como la había imaginado. La cena fue exquisita, el vino fluyó libremente, y los discursos preliminares fueron breves y agudos. Arthur sintió el cálido resplandor del éxito y el efecto de varias copas de champán. Se inclinó hacia Juliet, con voz baja y susurrante. ¿Ves? Que te dije, impecable. Tenías razón, respondió ella, con los ojos brillando, sin distracciones, solo tú. Finalmente, llegó el momento esperado, las luces bajaron un poco, y el presidente de la Fundación Starlight, un filántropo respetado llamado Sr. Alistair Finch, subió al escenario. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos, comenzó, su voz resonando en el salón. En nombre de los niños, agradecemos su increíble generosidad esta noche. Hemos recaudado una cantidad récord, y es gracias a cada uno de ustedes. Un aplauso cortés recorrió la sala. Pero cada año, continuó Finch, con un tono más dramático, hay un donante cuya contribución trasciende la generosidad, un socio que se convierte en la base misma de este evento, nuestro patrocinador Starlight. Arthur enderezó la espalda. Con una sonrisa de autosatisfacción, conocía a los patrocinadores corporativos habituales. ¿Sería un banco o una gran corporación? Estaba listo para liderar el aplauso por esa entidad anónima que había pagado la noche. Este año nos acercó un nuevo socio, anunció Finch, con genuina emoción en la voz, un verdadero visionario, una fuerza silenciosa en una industria llena de ruido, un líder que ha construido un imperio no por a quien conoce, sino por lo que puede crear. Un murmullo recorrió la multitud. Esto no era el guión habitual. Arthur miró a Juliet, con un destello de confusión en sus ojos. Juliet se encogió de hombros.
Igualmente desconcertada, esta compañía y su fundador representan el futuro, exclamó Finch, representan la innovación, la integridad y el poder brillante e imparable de una idea revolucionaria. Su trabajo en seguridad de datos está cambiando el mundo, asegurando un futuro más seguro para los niños que buscamos proteger. Arthur sintió un extraño escalofrío en la nuca. Seguridad de datos, idea revolucionaria. La palabra le sonaba vagamente, terriblemente familiar. Miró alrededor, esperando ver a algún conocido CEO tecnológico aparecer bajo la luz. Es un honor profundo, declaró Finch, alcanzando un crescendo, presentar al patrocinador Starlink de este año, una empresa que realmente ha iluminado nuestra noche. Reading Schneebastians, el nombre golpeó a Arthur como una fuerza física. Reading Schneebastians, el pasatiempo de Catherine, su pequeño proyecto. Sintió que la sangre se le escapaba del rostro. No podía ser, era una coincidencia. Otro reading diferente, pero Finch no había terminado. Y por favor, todos pónganse de pie para dar la bienvenida a la arquitecta de esta increíble generosidad, fundadora y CEO de Reading Schneebastians, la señorita Catherine Reading. Mientras pronunciaba el nombre, las grandes puertas dobles al fondo del salón se abrieron, y allí estaba ella. Por un momento, hubo un silencio total, una respiración colectiva de las 300 personas más poderosas de la ciudad. Catherine se detuvo en el umbral, una figura de poder y control sobrecogedores. Su vestido de seda negra medianoche absorbía la luz, los hilos plateados brillaban como una galaxia lejana, los zafiros en bruto en su cuello no eran joyas suaves, eran fragmentos del cielo nocturno, audaces y desafiantes. Su cabello estaba recogido en un estilo elegante y severo que destacaba la línea decidida de su mandíbula. No era suave, no era accesible, era magnífica. Entonces comenzó la reacción y empezó adelante, con William Harrison ya de pie, una sonrisa orgullosa en su rostro, luego otros, reconociendo el nombre de artículos tecnológicos emergentes o simplemente atónitos por el puro dramatismo del momento. Se pusieron de pie, los aplausos comenzaron dispersos, para luego crecer en una ola ensordecedora de sonido. Mesa por mesa, toda la sala se puso de pie. No solo aplaudían a una donante, eran testigos de una llegada. Arthur permaneció congelado en su silla, una estatua de puro shock. Su copa de champán seguía en su mano, miraba con incredulidad, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. Esta no era su esposa, no era la mujer callada y discreta que había dejado en casa, era una reina, un titán. Juliet Thorne estaba igualmente estupefacta, su rostro una máscara de incredulidad y horror naciente. Su vestido carmesí, que hacía un momento había parecido audaz y vibrante, ahora se veía estridente y barato al lado de la elegancia celestial de Catherine. Miró de Catherine a Arthur y vio cómo el color desaparecía por completo del rostro de él. Había apostado su suerte a una estrella fugaz. Los ojos de Catherine recorrieron la multitud de pie. Su expresión era serena y regia. Asintió con un pequeño y digno gesto de agradecimiento, y luego su mirada se desplazó deliberadamente, con lentitud, por toda la sala hasta posarse en la mesa 1, pasó por los rostros atónitos de los Sterling y los Henderson, y finalmente se detuvo en Arthur. No sonrió, no fulminó con la mirada. Su mirada era fría, desapasionada. Una evaluación corporativa, era la mirada que un CEO lanza a un empleado prescindible, una mirada que decía, eres irrelevante. Mientras los aplausos retumbaban a su alrededor, Catherine comenzó a caminar. No se apresuró, sus pasos eran medidos, su postura perfecta. Avanzó entre la multitud que se abría a su paso como si fuera por decreto real. Su destino estaba claro, el asiento vacío en la mesa principal, aquel que Melissa Peters había, según instrucciones, colocado entre Arthur Vance y Jonathan Sterling, el asiento que ahora le pertenecía sin discusión. El sonido fue lo primero que impactó a Arthur. No era solo un aplauso, era una fuerza física, una onda concusiva de sonido que parecía hundirlo en la silla tapizada de terciopelo. 300 de las figuras más influyentes de la ciudad estaban de pie, con sus rostros no dirigidos al escenario, sino a las puertas dobles al fondo del salón. A ella, tartamudeó su mente, negándose a ensamblar las piezas de aquel cuadro aterrador que sus ojos le mostraban. No podía ser Catherine. La Catherine que conocía era una criatura de cachemir beige y sumisión silenciosa. La mujer en el umbral era una supernova, un evento celestial vestido de seda negra medianoche y luz estelar atrapada. Al comenzar a caminar, Arthur sintió un impulso primitivo de esconderse, de encogerse bajo la mesa. Cada paso que ella daba hacia él era un latido marcando los segundos para su propia ejecución. Los rostros que ella cruzaba,
Personas a las que había pasado años tratando de impresionar, se volvían hacia ella con asombro, con expresiones mixtas de shock y profunda admiración, eran un jurado y, con cada aplauso, dictaban su veredicto. Él estaba congelado en una pesadilla que él mismo había creado, él. Tonto solitario sentado en medio de un mar de adoradores de pie, junto a una mujer con un vestido carmesí estridente que ahora parecía tan perdida y aterrada como él. Para Catherine, los aplausos eran ruido distante. La música de fondo para un propósito claro y único que la impulsaba hacia adelante, sintió el peso de cientos de miradas, pero no la intimidaron, la impulsaron. Había pasado años navegando salas como aquella en las sombras, su presencia reconocida solo a través de su marido, esta noche. No era un accesorio, era el centro de atención, vio rostros que reconocía, CEOs rivales, herederos de bancos, líderes sociales, sus bocas entreabiertas, en sus ojos vio su propio reflejo, no como la señora Vance, sino como la poderosa y enigmática señorita Reading. La identidad que había forjado en silencio ahora se revelaba en una sinfonía de aplausos. Su corazón marcaba un ritmo firme y resuelto. Esto no era venganza, era una toma hostil de su propio destino. Su paso deliberado y pausado la llevó hasta la mesa 1. El aire allí era denso por el shock no expresado. Un camarero, un pequeño islote de calma profesional en medio del caos, deslizó suavemente la silla que había sido colocada entre Jonathan Sterling y Arthur. Era un trono disfrazado de asiento. Jonathan Sterling, un hombre cuyo rostro usualmente era una máscara inescrutable, fue el primero en reaccionar. El destello de rabia en sus ojos por haber sido tomado completamente por sorpresa fue rápidamente reemplazado por el cálculo astuto de un maestro estratega. Vio el nuevo tablero de ajedrez desplegado ante él. Catherine explotó en un teatral gesto de alegría mientras tomaba la mano de ella. Su agarre fue firme, respetuoso. Querida, estamos sin palabras. Absolutamente sin palabras. No era solo cortesía. Era una alianza pública con el nuevo centro de poder. Tu generosidad, tu visión, es un honor profundo tenerte con nosotros. Catherine inclinó la cabeza, aceptando el tributo. Jonathan, un placer verte también, respondió con calma, un movimiento maestro que dejaba claro que no estaba abrumada, sino en completo control de su entorno. Luego se volvió hacia Robert Henderson, el multimillonario cuya cuenta Arthur había estado desesperado por ganar. Henderson, un hombre tosudo y hecho a sí mismo, sin paciencia para las pretensiones, ya estaba de pie, con una sonrisa amplia y genuina, admiraba la fuerza, y frente a él estaba su personificación. Señorita Reading, dijo Henderson, pasando por alto a Sterling para estrechar su mano, el honor es mío. Leí un informe preliminar sobre encriptación ética de datos el mes pasado. No tenía idea de que la mente detrás de ello estuviera aquí, en nuestra ciudad. Arthur, astuto como eres. Nunca mencionaste que tu esposa era una titán. El comentario parecía un cumplido hacia Arthur, pero el trasfondo era una aguda pregunta. Arthur sintió un calor subir por su cuello, vio un salvavidas y lo agarró con desesperación torpe. Se puso de pie, intentando poner en su rostro una máscara de sorpresa orgullosa y alegría. Cariño, exclamó, con una voz forzada, una imitación artificial de alegría. ¡Qué sorpresa! Deberías haberme dicho que planeabas algo tan espectacular. Me preocupé mucho cuando dijiste que te sentías mal. Alargó la mano para tomar su brazo, intentando reclamar su papel de esposo, el que estaba al tanto del secreto. Catherine movió el brazo apenas un poco, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que su mano atrapara solo aire vacío. Lo miró, y realmente lo miró, y su mirada era tan fría y clara como el hielo ártico. Mal, repitió, con voz peligrosamente suave, pero que cortó el murmullo en la mesa. No, Arthur, creo que la palabra que buscas es subestimado, pero yo nunca me he sentido mejor. El rechazo público, la corrección silenciosa de su mentira, golpearon como un puñal perfectamente lanzado. Arthur se estremeció, su sonrisa patética se deshizo, la sangre se le escapó del rostro, dejando un pálido y ceroso semblante. Al descartarlo, la mirada de Catherine se deslizó más allá de él y se posó por primera vez en Juliet Thorne. Juliet, paralizada en estado de horror visible, encogió bajo aquella mirada fría y evaluadora. No era una mirada de enojo ni de celos, era una mirada de absoluta indiferencia, como la que se lanza a una mota de polvo en una prenda que por lo demás es perfecta. Catherine no alzó la voz, no hacía falta, hizo un gesto casi imperceptible hacia un capitán que pasaba cerca. Disculpe, dijo, con tono cortés y preocupado, creo que ha habido un error con la ubicación.
De los asientos, esta joven parece haberse perdido y estar en la sección equivocada, la de los asociados junior. Justo allá atrás, señaló vagamente hacia la parte trasera del salón. Quizás podría ayudarla a encontrar su mesa correcta. La humillación fue absoluta. Una obra maestra de ejecución pública. No llamó a Juliet rompehogares ni conspiradora. Hizo algo mucho peor, la volvió completamente insignificante, una pasante perdida, una no existencia. El rostro de Juliet, ya sonrojado, se volvió de un rojo oscuro y manchado. Sus ojos buscaron a Arthur, suplicándole que dijera algo, que la defendiera, que hiciera algo, pero Arthur era un hombre vacío, incapaz de defenderse a sí mismo, y mucho menos a ella. Solo miraba su plato, con su mundo derrumbándose por dentro. Con un sollozo ahogado, Juliet agarró su ridículamente pequeña y cara cartera, las manos temblorosas, empujó su silla con tal violencia que casi se cae, sin decir una palabra. Se dio la vuelta y huyó, zigzagueando entre las mesas con un paso de pura vergüenza. Los susurros y las miradas de los poderosos de la ciudad la seguían como buitres. Arthur la vio irse, otro pilar de su mundo de fantasía desmoronándose en arena, y en ese preciso momento, como si fuera orquestado por un dios vengativo del tiempo, un nuevo sonido llenó la sala. Comenzó como unas vibraciones aisladas, que luego se expandieron en una ola digital que inundó el salón. Era el zumbido sincronizado y el tintineo de cientos de teléfonos recibiendo una notificación a las 9 p.m. en punto. La nota de prensa programada por Catherine se había hecho pública. Jonathan Sterling, siempre profesional, sacó discretamente su teléfono del bolsillo. Sus ojos recorrieron la pantalla y su mandíbula se apretó. Leyó el titular del Wall Street Journal: la CEO secreta de Reading Schneebastians, Catherine Reading, revelada en un golpe filantrópico millonario, anuncia revolucionario sistema de encriptación Athena. La historia no era solo sobre la gala, era sobre un movimiento corporativo masivo, una disrupción en el mundo tecnológico. Sterling miró los futuros de las acciones de Reading Schneebastians, ya disparadas en el mercado fuera de horario. Miró a Catherine, que calmadamente sorbía su agua, una imagen de control sereno, y luego miró al hombre patético y sudoroso a su lado, su socio, que no solo había ocultado este enorme activo a la firma, sino que había intentado descartarla a favor de una asociada junior en la noche más importante del año. La monumental estupidez de todo aquello era sobrecogedora. Sterling se inclinó hacia Arthur. Su voz ya no era un estruendo, sino un siseo bajo y letal, mucho más aterrador. Arthur, mi oficina, mañana a las 7 a.m., en punto. Hizo una pausa, dejando que el miedo creciera. No te molestes en traer maletín, solo trae tu renuncia. Antes de que Arthur pudiera siquiera procesar las palabras que acababan de poner fin a su carrera, el señor Finch volvió al podio, su rostro radiante. Y ahora, anunció con alegría, nos gustaría invitar a nuestra patrocinadora principal, la brillante señorita Catherine Reading, a decir unas palabras. El foco volvió a ella, iluminándola mientras se ponía de pie. Los aplausos fueron aún más fuertes, atronadores y prolongados. Ella pasó junto a su esposo sin dirigirle una sola mirada, su vestido brillando mientras subía los pocos escalones al escenario. Ya no era solo una donante, era una visionaria, una líder. La indiscutible estrella de la noche llegó al podio y la sala quedó en silencio. Miró el mar de rostros, su mirada firme y segura. Buenas noches, comenzó, con voz constante y resonante. Dicen que la luz de las estrellas es un mensaje del pasado, un destello de algo que ha estado ardiendo intensamente durante millones de años. Aunque solo ahora notemos su luz. En mi mundo, en la tecnología, no miramos al pasado, construimos el futuro. Construimos cimientos lo suficientemente fuertes para sostener las estructuras más grandiosas. Creamos fortalezas para proteger lo que más valoramos. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la sala antes de posarse brevemente, con significado, en el desastre de la mesa 1. A veces, el potencial más revolucionario está escondido, ignorado o simplemente subestimado, pero el verdadero valor, como una estrella, no puede ocultarse para siempre. Eventualmente, su luz llega hasta ti. Mi empresa, Reading Schneebastians, tiene el honor de apoyar a la Fundación Starlit, que realiza el vital trabajo de asegurar que el potencial de cada niño sea visto, nutrido y tenga la oportunidad de brillar. Gracias. Fue breve, fue elegante, y para Arthur, cada palabra fue un golpe perfectamente dirigido. Habló de construir fortalezas de valor oculto,
de la locura de subestimar el verdadero potencial. Pronunció su elogio fúnebre sin mencionar su nombre una sola vez. La ovación de pie que siguió fue explosiva. Arthur permaneció sentado, un fantasma en el banquete. Los susurros y las miradas punzantes ya eran insoportables. No podía respirar. Se levantó. Sus movimientos torpes y descoordinados, le dio la espalda al escenario donde su esposa era celebrada, y comenzó su propio camino de vergüenza. Nadie intentó detenerlo, nadie parecía notarlo en absoluto. Tropezó fuera del gran salón, mientras la luz dorada y el sonido de su triunfo se derramaban detrás de él antes de que las pesadas puertas se cerraran, sumergiéndolo en el pasillo silencioso e indiferente. Estaba solo. El silencio que lo recibió fue 1000 veces más fuerte que los aplausos. Había querido borrarla, pero al final, solo logró borrarse a sí mismo. Esta no es solo una historia de venganza, es una historia de reivindicación. Catherine no solo expuso la traición de su esposo, recuperó su nombre, su poder y su narrativa frente a todo el mundo. Mostró a todos que la persona más callada en la sala suele ser la más poderosa. ¿Cuántas veces nos han subestimado o silenciado quienes deberían habernos apoyado? Esta historia es para quienes alguna vez se sintieron pequeños, demostrando que la mejor respuesta a ser borrado es convertirse en inolvidable. Si el triunfo épico de Catherine te llegó al corazón y crees en el poder de jugar a largo plazo, por favor, dale like. Comparte este video con alguien que necesite recordar su fuerza. Y no olvides suscribirte para más historias de justicia y empoderamiento. ¿Qué habrías hecho tú en los zapatos de Catherine? Cuéntanos en los comentarios.